Las 10 plagas de Egipto. La noche caía sobre Egipto como un manto de oro ennegrecido por el tiempo. A lo largo del gran río Nilo, las aguas avanzaban con su ritmo ancestral, llevando vida a los campos fértiles donde los egipcios habían construido su imperio. Desde los palacios de piedra hasta las humildes chozas de barro, todo parecía sometido a la grandeza del faraón, considerado un dios viviente entre los hombres. Pero bajo esa apariencia de gloria y poder, el pueblo de Israel sufría. Eran esclavos en una tierra que no les pertenecía. Sus manos estaban marcadas por el trabajo forzado, sus espaldas dobladas bajo el peso de ladrillos y piedras, sus corazones cargados de dolor y esperanza. Generación tras generación habían clamado por liberación, elevando su lamento al cielo, esperando que el Dios de sus padres los escuchara. Y Dios respondió. En las tierras de Madián, un pastor llamado Moisés recibió un llamado sagrado desde una zarza ardiente que no se consumía. Allí, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le ordenó regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la opresión. Con su hermano Aarón a su lado, Moisés volvió al corazón del imperio con una misión imposible: enfrentarse al faraón y exigir la libertad de Israel. Pero el faraón no escuchó. Sentado en su trono de oro, rodeado de sacerdotes y consejeros, miró a Moisés con desprecio. «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz?», declaró con arrogancia. Su corazón estaba endurecido, convencido de que ningún poder podía desafiar su autoridad. Entonces comenzó el juicio divino. Primera plaga: el agua se convierte en sangre. Moisés alzó su vara sobre el río Nilo, la fuente de vida de Egipto. De pronto, las aguas claras y brillantes se oscurecieron, volviéndose rojas como sangre fresca. Peces muertos flotaron en la superficie y un hedor insoportable se extendió por la tierra. Los egipcios intentaron beber, pero el agua era repugnante e inutilizable. Sacerdotes y magos imitaron el prodigio, reforzando el orgullo del faraón, quien volvió su rostro y se negó a dejar ir a Israel. Segunda plaga: las ranas del Nilo. Surgieron ranas por miles, por millones. Cubrieron las orillas. Invadieron las casas, los hornos, las camas, los templos y los palacios. No había rincón de Egipto que no estuviera lleno de su croar ensordecedor. El faraón, desesperado, suplicó a Moisés que intercediera ante Dios. Cuando las ranas murieron y el país tuvo un respiro, el corazón del faraón volvió a endurecerse. No cumpliría su palabra. Tercera plaga: a los piojos. Aarón golpeó el polvo con su vara, y de la tierra brotaron enjambres de piojos que cubrieron hombres y animales. Esta vez, ni siquiera los magos de Egipto pudieron replicar el milagro. «Este es el dedo de Dios», reconocieron con temor. Pero el faraón permaneció inflexible. Cuarta plaga: las moscas. Nubes oscuras de moscas descendieron sobre Egipto, invadiendo hogares y templos, cubriendo rostros y alimentos. El aire mismo parecía moverse con un zumbido interminable. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, no hubo moscas. La separación entre opresores y oprimidos era clara. El faraón fingió ceder, pero una vez más se retractó. Quinta plaga: la peste sobre el ganado. Un juicio cayó sobre los animales de Egipto. Caballos, vacas, ovejas y camellos enfermaron y murieron en los campos. La riqueza del imperio comenzó a desmoronarse, pero el ganado de los israelitas permaneció intacto. Aún así, el corazón del faraón siguió endurecido. Y plaga: las úlceras. Moisés tomó ceniza y la lanzó al cielo. Esta se convirtió en polvo que cubrió la tierra, provocando dolorosas úlceras en hombres y bestias. Los propios magos del faraón no podían mantenerse en pie por el sufrimiento. Pero el faraón no se rindió. Séptima plaga: el granizo de fuego. El cielo rugió con truenos y relámpagos. Granizo mezclado con fuego cayó sobre Egipto, destruyendo cultivos, derribando árboles y matando a quienes no buscaron refugio. Fue una tormenta como nunca antes se había visto en la historia del imperio. Esta vez, el faraón admitió su culpa y pidió perdón. Pero tan pronto como la tormenta cesó, volvió a endurecer su corazón. Octava plaga: las langostas. Una nube oscura
cubrió el horizonte. Millones de langostas descendieron sobre Egipto, devorando todo lo que había sobrevivido al granizo. No quedó hoja verde, ni fruto, ni rastro de cosecha. La tierra quedó desolada. Aterrorizado, el faraón prometió liberar a Israel. Pero una vez más, rompió su palabra. Novena plaga en las tinieblas. Entonces, una oscuridad sobrenatural cayó sobre Egipto. No era simplemente la ausencia de luz, sino una sombra espesa y opresiva que podía sentirse. Durante 3 días, los egipcios no pudieron ver ni moverse con libertad, pero en las casas de los israelitas había luz. Acorralado, el faraón intentó negociar, pero Moisés exigió libertad completa para el pueblo y su ganado. El faraón se negó, y su destino quedó sellado. X plaga, a la muerte de los primogénitos. La noche final llegó. Dios ordenó a los israelitas marcar los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero sin defecto. Esa sería la señal para que el ángel de la muerte pasara de largo. Mientras tanto, un silencio pesado cubría a Egipto. A medianoche, un clamor desgarrador se escuchó desde los palacios hasta las chozas más humildes. El primogénito de cada hogar egipcio había muerto, incluido el hijo del faraón. El orgullo del imperio se quebró. El faraón, entre lágrimas y desesperación, ordenó a Moisés: «Salgan de mi pueblo, tomen a los israelitas y váyanse a adorar a su Dios». Esa noche, Israel salió de Egipto no como esclavos, sino como un pueblo liberado por la mano poderosa de su Señor. La historia de las 10 plagas no es solo un relato de juicio, sino de justicia divina, de liberación y de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Egipto aprendió que ningún imperio es más grande que el Altísimo, y el pueblo de Israel comprendió que su libertad no provenía de la fuerza humana, sino del poder del Dios que había escuchado su clamor. Y así, bajo la luz de la luna, comenzaron su marcha hacia la tierra prometida, llevando consigo la memoria de las maravillas y los juicios que habían presenciado, sabiendo que el mismo Dios que los había sacado de la esclavitud caminaría con ellos en cada paso de su destino.